Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hemos hablado en otros podcasts acerca del proyecto Cronologías, que inició en el año 2018. Se trata de la producción artística de mujeres del siglo pasado, entre 1900 y 1980. Hoy vamos a darnos a la tarea, junto a Susana Sánchez Carballo, curadora de la muestra Cronologías de lo Invisible, de hablar acerca de una parte fundamental de este proyecto, repito su nombre, Cronologías de lo Invisible, que son experiencias estéticas de mujeres artistas en Costa Rica de entre 1900 y 1980. Y justamente una parte fundamental ha sido el valor de los archivos históricos, compuestos por catálogos, fotografías, publicaciones en periódicos, revistas, cartas y diarios de artistas. Estos archivos constituyen la fuente primaria en la búsqueda de información documental. Una vez más, le damos la bienvenida a Susana Sánchez. Gracias por estar acompañándonos en este podcast con este tema tan rico que se le puede sacar muchísimo más millaje. Bienvenida una vez más. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y un cordial saludo a las personas que nos escuchan. Bueno, y vamos de una vez al tema, Susana. Hablemos acerca del valor precisamente que tienen estos archivos históricos. Sí, estos archivos y esta revisión con una mirada feminista de estos archivos ha sido invaluable porque nos ha permitido encontrar información sobre las microhistorias de mujeres artistas de 1900 a 1980 que una historia oficial pues no ha transmitido su valor y su peso histórico en lo que es el patrimonio artístico costarricense. Entonces nos ha develado historias, premisas, conceptos y también señalamientos de dónde están ubicadas o dónde estuvieron ubicadas ciertas obras de mujeres que fueron en su momento muy importantes, pero pues que lamentablemente después no se ha vuelto a mencionar. La idea de ustedes con este trabajo es precisamente reivindicar esa participación de estas mujeres para que su legado pueda ser estudiado e integrado a diversas narrativas de las historias de las artes. Exactamente, y bueno, un objetivo que nos encantaría que también formaran parte de lo que es el aprendizaje en las academias de arte, por ejemplo, los nuevos cursos de historia del arte que se planteen con este trabajo de mujeres que son realmente decenas y decenas de mujeres que no se cuentan su historia, su trabajo en diferentes cursos de historia del arte, de pintura. Entonces, pues realmente nosotras nos encantaría como hacer ese llamado para que las universidades y las escuelas de arte del país y también pues hasta a nivel de primaria y secundaria conozcan este legado de mujeres que, como digo, forma parte de la construcción de un pensamiento social y cultural de Costa Rica. ¿Ustedes tienen idea, ustedes como investigadoras y que le han puesto tantas ganas a este proyecto, tienen idea del por qué han sido, y digamos que casi que invisibilizadas? O sea, su pasado, que ha tenido una significancia enorme en las artes, prácticamente se ha mantenido borrado de la historia. Sí, hay una escritora costarricense, Grace Prada Ortiz, que ella precisamente menciona este fenómeno, pues que es una causa de una sociedad patriarcal, una sociedad que solo prioriza en legitimar y visibilizar y respaldar el trabajo de una sola parte de la población que pues corresponde a ciertas características, hombre, heterosexual, blanco, de cierto contexto económico, geográfico, y pues todo lo que no sea esa esfera de poder, por decirlo así, queda invisibilizada y marginalizada su voz. Entonces, no solo son las mujeres, sino también la población LGTBQ+, la población migrante, afrodescendiente, de los pueblos originarios, la que también no está presente en lo que es este patrimonio artístico costarricense.
Visite el Museo del Jade. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pienso que es un buen momento, Susana, para que ya hablemos específicamente de algunas de estas mujeres de las cuales ustedes han hecho una investigación muy rica y que gracias a este podcast pues estamos dando a conocer, porque ahorita mismo hay una exposición en la Biblioteca Nacional. Sí, en la Biblioteca Nacional se abrió la tercera muestra. Como hemos mencionado en los otros podcasts, en marzo se abrió 2 muestras de manera simultánea, una en el Museo del Jade, que continúa hasta el 31 de julio, otra en el Museo Calderón Guardia, que duró mes y medio, del 10 de marzo al 14 de abril aproximadamente. Y en esta nueva exposición, inaugurada semanas atrás en la Biblioteca Nacional, precisamente lo que hacemos es enfocarnos en los archivos, mostrar todo el material que estaba en esa institución, a veces un poquito escondidito, y darlo a conocer a todas las personas para poder evidenciar de manera más clara y contundente la premisa que nosotras estábamos mencionando desde que empezamos este proyecto de investigación, que las mujeres sí estaban allí, que sí estaba su legado, que sí fueron importantes en su época, que los medios de comunicación sí le abrieron un espacio a esas mujeres para difundir su obra. Sin embargo, en este siglo, lamentablemente a principios del 2000, estas obras, ese trabajo, estas menciones a estas grandes mujeres, pues fue totalmente borrado. Hablemos ahorita ya específicamente, por ejemplo, de la obra de Flora Luján. Ponernos en contexto, hablarnos un poquito de ella, porque creo que este es un medio importantísimo, ¿verdad? Para que también la gente que nos escucha tenga noción de quién estamos hablando. Sí, exactamente en la Biblioteca Nacional también pensamos crear afiches que tuvieran una función más didáctica. Entonces hicimos como 28 afiches en que pusimos mini biografías de cada una de estas artistas que específicamente tal vez su mayor trabajo estaba en estos archivos de la Biblioteca Nacional, y pusimos en contexto con obras que también pues son a partir de archivo la única manera que podemos conocerlas en la actualidad. Flora Luján es una artista que nació en 1914 y murió en 1979. Fue profesora por muchos años en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Bellas Artes, como también dio por muchos años clases en el Liceo de Costa Rica. Y ella específicamente es muy importante porque es una de las 3 pocas mujeres que en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, realizó murales con la técnica al fresco. Solo ella, Margarita Bertó y Norma Pinto, que es otra artista de la que hablaremos posteriormente, hicieron murales con esta técnica. Sin embargo, la obra de Flora Luján, que ella hizo en 1955, un mural en la Escuela Normal de Heredia, pues desapareció. Lamentablemente, muchos murales en Costa Rica, en el espacio del arte público, no son respetados, sí, ni por el gobierno ni por entes privados, los desaparecen. Y lo peor es que los archivos de la Escuela Normal de Heredia tampoco hemos podido localizarlos, como que están también un poco perdidos. Entonces, el registro fotográfico de este gran mural de esta mujer, que como le digo, es una de las pocas mujeres que realizaron murales con esta técnica, solo lo podemos ver en archivos. Precisamente en la Biblioteca Nacional está la publicación de la revista Además, que tenía mucho impacto y difundía muchas noticias con carácter cultural. Y entonces allí vemos las imágenes de un bellísimo mural muy grande, con Flora Luján pintando, también acompañada de Margarita Bertó. Y pues eso es la importancia de los archivos. Claro. Que, por ejemplo, cuando se habla de mural en Costa Rica, se menciona a César Valverde, a Francisco Amiguetti, tal vez a Margarita Bertó, pero hubo otras mujeres que también hicieron murales. Lo que pasa es que si no hay una adecuada conservación y sistematización en los archivos de las entidades públicas, pues se pierde toda esa memoria histórica. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, creo que también eso es una parte importante, ver qué están haciendo las escuelas, las universidades, por velar porque estos archivos públicos
de estas obras de carácter público pues no se pierdan en una memoria y en un olvido. Ahora estaba pensando que de repente me pongo en los zapatos de los amigos que nos siguen en este podcast, y pensando, pregúntele que si la entrada es gratuita, que si es en cualquier momento que uno puede llegar y ver la exposición. Sí, en la Biblioteca Nacional la entrada es gratuita. El horario es de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde, el mismo horario en que está abierta la Biblioteca Nacional. Nosotras aquí también quisimos, aunque como hemos mencionado es un proyecto autogestionado, gastar un poquito en recursos y entonces en la fachada de la Biblioteca Nacional, como es una fachada tan bella y tan transitada, quisimos hacer 2 mantas como de 5 metros por 3 metros en que podemos ver fragmentos de las miradas, de los retratos y autorretratos de esas mujeres artistas, como para también invitar a las personas para que visiten la exposición y vean más información de todo ese trabajo. Claro, claro, por supuesto, y vale la pena sin duda alguna. Bien, hablemos ahora de Norma Pinto, que también ahorita la acabas de mencionar como muralista, también fue ella. Norma Pinto Mitrovich nació en 1922, murió relativamente joven en 1967 y es de esas artistas que realmente su trabajo lo conocimos cuando estábamos sistematizando muchos periódicos y viendo noticias. Es decir, realmente nosotras nos metimos en la Biblioteca Nacional y empezamos a buscar periódicos de las décadas de los 50, 60, 70 y revisamos página por página y ahí pudimos encontrar la noticia de un artículo que publicó Francisco Amiguetti, de toda una página con fotos casi tamaño de la mitad de la página, de esta obra de Norma Pinto, si no, no hubiéramos conocido su trabajo realmente. Y entonces en la prensa libre, en 1960, el 19 de julio, se presentó este artículo que decía El juicio final, un mural pintado por Norma Pinto. Y entonces allí él dice una pequeña descripción de todo un gran texto en que él menciona que este mural es muy importante porque rompe las formas tradicionales que se habían hecho con la técnica del fresco. Entonces, quisiera como decir una breve descripción de lo que Amiguetti menciona en ese momento. Amiguetti dice, el juicio final se desliga de la mayor parte de las concepciones tradicionales y usa las formas de la naturaleza en forma original. Son los símbolos de su propio terror y tal vez por eso mismo universales que constituyen los elementos que el artista combina para instaurar en el muro la violencia con que la historia se da fin a sí misma. Qué belleza. Es muy fuerte. Muy fuerte. Y es que realmente el mural, después nosotras, a partir de eso y a partir de los apellidos y de Facebook, que fue una herramienta realmente importante para nosotras, empezamos a buscar familiares con los apellidos, ¿verdad? Dimos con un hijo y una hija de Norma Pinto que muy amablemente nos extendieron mayor información de ella y nos llevaron a la casa donde todavía estaba la mitad del mural. Entonces nosotras podemos hacer como, también cuando si visitan la biblioteca, pueden ver la foto original del mural en toda su magnitud, por decirlo así, y la mitad que queda color, en donde se ve pues la paleta de colores que ella tenía, con desnudos de mujer, con muchos símbolos apocalípticos, porque por eso se decía el juicio final, y es totalmente diferente a lo que se hacía en ese momento y a la época, ¿verdad? Y también es muy interesante ver cómo sí había apoyo entre sus compañeros. Claro, porque exacto, lo publicó. Francisco Amiguetti se tomó el tiempo de hacer el texto, de apoyarlo, se sabía que si ya había un respaldo de él, podía haber mucho mayor eco para validar el trabajo de Norma Pinto, algo que entonces vuelve a decirnos, esas mujeres sí estaban presentes, sí eran importantes, sí tenían un impacto en lo que hacían. Pero como usted dice, tenemos que seguirnos preguntando, ¿por qué entonces no se mencionan? ¿Qué tanto todavía falta por descubrir? ¿Qué tanto todavía falta por develar y revelar?
¿verdad? ¿Qué tantas historias todavía están ocultas, enterradas? Claro, ese mural de Norma Pinto, ¿dónde estuvo expuesto? ¿Dónde lo pintó ella? Ella lo pintó en una pared de una de sus casas, en una casa Ok. que todavía está la casa, pero ya no está habitable. Sí. Ya por la situación seguramente se va a derrumbar. Y la mitad la taparon con cerámica, lamentablemente. O sea, no tuvieron como tal vez el cuidado, ¿verdad? Está en el centro de San José y entonces ella pintó ese mural. Ujú, ujú. Entonces, ahorita en esta exhibición de la biblioteca, ahí sí lo podemos ver completo. Por medio de los archivos Claro, claro. del registro fotográfico. Por primera vez en Costa Rica, una muestra de 80 grabados de la serie Goya y Dalí, Del Capricho al Disparate, se exhibe en el Museo del Jade hasta septiembre 2022. Aproveche esta única oportunidad. Y en cuanto a Susana, en cuanto a Pachita Crespi. Sí, Pachita Crespi fue una artista que nació en 1900 y murió en 1971 de una manera trágica. Ella fue no solo una pintora, sino ilustradora, escritora, gestora y galerista. Ella se fue a muy temprana edad a Estados Unidos, allí se graduó, estudió en una de las principales universidades allá y fundó y gestionó durante 18 años su propia galería en la avenida Madison, en Nueva York, que se llamó Pachita Crespi Gallery. Y precisamente nosotras entonces quisimos como ver el impacto de esa galería y nos comunicamos con la sección de los archivos y de la biblioteca del Museo Guggenheim y allí nos facilitaron precisamente archivos en que se veía el impacto que tenía cuando esta galería de Pachita Crespi abría muestras, inauguraba exposiciones, es decir, Pachita realmente era un referente en ese momento en el contexto de Nueva York de mediados del siglo pasado. Hace poco también una historiadora muy importante panameña, Mónica Kupfer, publicó un libro sobre mujeres en las artes de Panamá e incluyó, aunque no era panameña, Pachita, la incluyó a ella porque Pachita también tuvo un gran impacto en Panamá, en lo que es la gestión y la docencia. Pachita también escribió muchos libros que hemos podido recopilar casi 5 de ellos que están en la exposición de la biblioteca, algunos porque pertenecen a la colección de la institución, pero también otros porque Susi y yo los compramos como libros usados. Y entonces hay un libro muy importante que ella lo escribió en los 50 que se llama La Sala sobre Centroamérica, que es la primera vez que una persona hace un recorrido y trata de crear una unificación a partir de un viaje por Centroamérica. Es decir, ella se va a diferentes países de Centroamérica y entonces ve las tradiciones, la cultura, las manifestaciones artísticas que hay allí y plantea esta visión de hablar de un contexto centroamericano, que para nada se hablaba desde el punto de vista cultural, mucho menos publicado en inglés, sí, con ilustraciones de ella. Entonces es algo totalmente claro, pionero. definitivamente rompieron esquemas. Total. Sin embargo, son los mismos archivos también los que nos dicen la lamentable muerte que tuvo Pachita, porque Pachita, aunque toda su vida viajó por casi todo el mundo, trabajando en su función de artista, galerista, y gestora, cuando ya llega a una edad un poco más avanzada, decide venirse para Costa Rica, monta su galería en el centro de San José y pudimos ver por publicaciones de la época, de los años 70, que la asesinan y su asesinato queda impune. Y es un asesinato pues violento. Aquí en Costa Rica. Y lamentablemente, eso no lo podemos decir, pero sí en los periódicos se dice que puede ser por su estilo de vida, por su forma, por las personas con las que se relacionaba, por los lugares que visitaba, porque Pachita Crespi sí tenía una vida muy distinta a las mujeres de esa época. También sabemos que se podía decir que es lo que hoy se conoce como disidente sexualmente, ¿verdad? Era una mujer homosexual que
No sabemos qué tanto pesó eso, qué tanto se puede catalogar como un crimen de odio, pero tomando en cuenta que era una figura muy importante porque ella es nieta de José María Castro Madrid y Pacífica Fernández. Tomando en cuenta eso y de la forma en que murió y que era una persona en el contexto cultural importante, porque ella exponía en el Teatro Nacional, etcétera, nos parece un poco raro que su homicidio y que fuera tan salvaje de esta manera, ¿verdad? Quedar impune, ¿verdad? No se supiera quién la asesinó, no se supiera mayor cosa de Que no eso. hubo una investigación, No, digamos. realmente no. Y ya lamentablemente los archivos de esa época, de los asesinatos y de los homicidios que quedan sin concluir, ¿verdad? Que quedan impunes, Ya caducaron. volvemos a lo mismo, los archivos los botan. Ujú. Entonces no hay archivos tampoco ya que revisitar de ese caso, solo las publicaciones en diferentes medios que se hicieron también con un tributo a Pachita que hablan sobre esa muerte. Ujú. El ver los archivos nos permite ver las diferentes capas de violencia y algo que hemos hablado aquí también es sobre la violencia epistémica. Lamentablemente en el caso, ¿verdad? La violencia epistémica se refiere a esta violencia con respecto a la minorización del conocimiento de una población, de personas, de las mujeres. Cómo se minoriza, cómo se subestima, cómo se invisibiliza su conocimiento y su aporte al pensamiento y a la construcción de una sociedad costarricense. Pero también en este caso pues se puede ver sobre la violencia física y en este caso el punto cúlmine que es el asesinato, ¿verdad? Bueno, y yo imagino que la misma sorpresa que tengo yo están teniendo todos los amigos que están escuchando este podcast, porque definitivamente hasta en eso hubo invisibilización, hasta que en su asesinato quedara impune. Conozca la mejor colección de jade precolombino en América. Visite el Museo del Jade. Dentro de este proyecto de cronologías de lo invisible, que son experiencias estéticas de mujeres artistas en Costa Rica, entre 1900 y 1980, también está incluida Luisa González. Sí, Luisa González Feo fue una artista que nació en 1899 y murió en 1982. De ellas se han hecho algunas retrospectivas y exposiciones individuales que muestran su trabajo. Sin embargo, no se mencionan todo el extenso trabajo y todas las múltiples técnicas que ella ejerció. Entre esto, ella fue una de las pioneras del vitral artístico en el país. Entonces, nosotras por medio de archivos pusimos imágenes de los vitrales que pues no se pueden exponer fácilmente, ¿verdad? Algunos están en colecciones privadas, otros pues tal vez no están en las mejores condiciones, pero se muestran los vitrales porque nunca o pocas veces se ha dado esta referencia al gran trabajo de ser una de las pioneras del vitral artístico en Costa Rica. Y luego también me llama la atención Sor María de la Salete, ¿verdad? Es el otro nombre que tenemos dentro de la investigación que ustedes han realizado para este trabajo. Sí, Sor María de la Salete es una artista, una mujer que optó por la vida religiosa desde muy joven, nació en 1924, murió en el 2010. Y ella es muy interesante su biografía porque no solo estudió arte y se graduó de la UCR en la Escuela de Bellas Artes, sino también sacó un bachiller en ciencias y letras, otro en economía política, periodismo, psicopedagogía, piano, acordeón. ¡Wow! Y expuso en Nicaragua, Guatemala, Los Ángeles, en Guayaquil, en San Salvador, en Chile, Argentina, Washington, Panamá, Holanda, Italia, Alemania. Parte de su exposición está en los museos del Banco Central, en el Museo de Arte Costarricense, en la Galería Nacional. Y sin embargo, después de su muerte, no se menciona Sor María de la Salete y ni su currículum, y hasta tal vez siento que a veces se cae como en el menosprecio por ser monja, por ser religiosa, claro. ¿Verdad? No se le da ese valor al trabajo y el desempeño de la técnica y de la temática en que ella, la mayoría de sus cuadros trabajó lo que era la abstracción
y no se menciona precisamente cuando se identifica lo que es el arte abstracto en Costa Rica. Ujú. No sé si me permiten como Sí, decir, a ver. ella, por ejemplo, describía de manera muy poética sus trabajos, porque también para una publicación colombiana escribía precisamente. Entonces, ella hace una descripción de su trabajo de la siguiente manera. La fuerza de la libertad en mi cosmos interno produce una nueva visión profunda para realizaciones concretas y abstractas en materia y espíritu. La evolución como expresión de la creación me lleva a la admiración de la geosfera, mundo de la materia. El sol, manantial de vida y estructura dinámica del universo, me presenta sus fases de maduración más concretamente en la biogénesis, mundo de la vida, que evoluciona continuamente hasta el punto de la convergencia en la noogénesis, mundo del espíritu. Ahí se ve qué interesante, ella Sí. relaciona esta parte, ¿verdad? Estas diferentes esferas que ella ve, como la parte concreta o de Ujú. nuestra vida, de nuestra cotidianidad, la parte espiritual. Era realmente muy profunda en Muy, sus muy, sí, escritos. exacto, sumamente profunda y muy bien resumido todo lo que quiso decir. Bueno, creo que como parte de un compromiso de los que estamos ahorita pues conociendo acerca de la obra de estas mujeres, de esta exposición de cronologías de lo invisible, que son experiencias estéticas de mujeres artistas de Costa Rica, como Flora Luján, Norma Pinto, Pachita Crespi, Luisa González y Sor María de la Salet, ya corrijo, Sor María de la Salet. Creo que es un compromiso que vayamos a ver esta exposición, que vayamos a conocer de qué se trata a través de estos archivos y de toda esta exposición que Susana ha trabajado junto con, recordame el nombre de Con tu, Susi Vargas con Alvarado. Susi Vargas y Susana Sánchez, un trabajo definitivamente interesantísimo que creo que debemos agradecer a estas generaciones actuales de ese interés por rescatar la obra de mujeres que forman parte de nuestras raíces, que forman parte de nuestra historia y no nos podemos quedar solamente con escuchar y decir, ah, mira, existieron. No, hay que ir a ver, hay que ir a empaparse. Y ojalá que ese llamado que ustedes han hecho para que ellas formen parte del el currículum de las escuelas y de los colegios. Los países necesitamos tener esas bases artísticas para valorar más lo que tenemos e inclusive pueden servir en muchas ocasiones como una inspiración para que otras mujeres sigan esos pasos. Totalmente. Es que, por ejemplo, también falta hasta muchísimo a nosotras mismas por conocer. Por ejemplo, ya se tenía como mapeado que el Colegio de Sion y que las monjas que pertenecen al Colegio Ujú. del Sion en el siglo pasado tuvieron un significativo impacto en lo que era el arte y la cultura, pero ahora a partir de un artista y por archivos de obras de un artista que se llamó Carlota Brenes Argüello, que nació en 1905 y murió en 1986, que también fue escritora, educadora, gestora, que tenía el seudónimo de Blanca Milanés, podemos ver que ella hizo varios cuadros sobre el interior de Colegio de Sion y pudimos rastrear, por ejemplo, que hasta esta misma Luisa González Feo, como otras artistas, hombres y mujeres, y recibieron sus primeras clases de arte en el colegio de Sion, con las Mm, monjitas, ¿verdad? ujú. Con las religiosas de allí. Este, y sabemos que ellas también realizaban prácticas artísticas, pintaban, ¿verdad? Lo que pasa es que pues no tenemos mayor información y precisamente estamos detrás de la búsqueda de saber más el patrimonio y el legado de estas religiosas del Sion en lo que fue el siglo pasado, ¿verdad? Bueno, Susana Sánchez Carballo es curadora de la muestra Cronologías de lo Invisible. Nuevamente, Susana, la invitación de verdad para que la gente se acerque a la Biblioteca Nacional. Recuerden que también hay una parte en el Museo del Jade para que tengamos esa oportunidad, no desaprovechemos. Y de alguna forma también pues es rendir, agradecer a ustedes dos
ese empeño, ¿verdad?, por sacar adelante esta muestra, que creo que ustedes como mujeres están exaltando el valor de estas mujeres que estuvieron olvidadas por mucho tiempo. Así que, pues gracias también en nombre de toda la gente que aprecia el arte por este trabajo que sin duda alguna nos va a relatar parte de lo que las mujeres del pasado hicieron, mujeres valiosísimas y mujeres que, bueno, nacieron con la vena artística, y eso es todo, ¿verdad? O sea, no todas tenemos ese privilegio, así que hay que aplaudir a través del recuerdo a estas mujeres que, como les hemos dicho, están ahí visibilizadas a través de diferentes archivos en la Biblioteca Nacional en este momento. Gracias, Susana. Muchas gracias por el espacio y como usted lo mencionaba, invitamos a todas las personas oyentes para que visiten las 2 muestras que estarán hasta el 31 de julio. Y bueno, también en nuestras redes, sitio web, por Facebook, por Instagram, quedamos abiertas a cualquier sugerencia o cualquier que si quieren que le hagamos un recorrido o si también conocen de otras mujeres artistas del siglo pasado que tal vez también su trabajo haya sido invisibilizado. Estamos súper abiertas a cualquier comunicación que quieran tener con nosotras. Bueno, y ya para estas vacaciones de medio periodo, pues es una forma lindísima de aprovechar con los chicos, visitar este tipo de exposiciones, regalarles a nuestros hijos, a nuestros nietos o hermanos, a nosotros mismos, un poco de cultura. Muchísimas gracias y a ustedes, amigos que nos siguen, pues gracias y hasta nuestro próximo podcast. Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros.